Hola, buenos días. Soy Emilio Pérez, director de FEDENCO, la Federación Española del Envase de Madera y sus componentes, y organizamos este webinar informativo con la colaboración de FEPEX, la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas. Y bueno, es una jornada para informar a las empresas asociadas y a toda la cadena de valor de la cadena de valor agroalimentaria, tantos envasadores, exportadores, importadores, mayoristas y minoristas, sobre el alcance del nuevo marco normativo derivado del Real Decreto 1055/2022 y del Reglamento Europeo 2025/40 de envases y residuos de envase, también conocido como PPWR. Es una jornada singular porque ponemos el foco como os digo, no en los productores, sino en la cadena logística que interviene en la distribución agroalimentaria. También nos acompaña como invitados la Confederación de Mercados Tradicionales de Abasto de España, METRAE. Agradecer a Ecoembes esta oportunidad de ponernos al día con la legislación y os explico un poco cuál es el formato del webinar. En primer lugar, pues habrá una exposición por parte de Karen Correa, de Coembes, donde nos explicará el marco normativo y luego a última hora dejaremos 10 minutos para la posibilidad de realizar preguntas. Las preguntas en el webinar solo se pueden realizar por escrito. En la aplicación bajo tenéis la posibilidad de hacer preguntas a los panelistas. También Ecoembes nos va a proporcionar un correo electrónico donde vais a poder solicitar tanto la presentación como aquellas dudas que no se hayan podido resolver durante la jornada. Tendréis la oportunidad de ampliar esta información. O sea que, Marian, si quieres puedes poner vuestro correo para que se produzca ese contacto y os soliciten la información necesaria. Quiero dar la palabra ahora a Luis Martín, del Departamento Técnico de FEPEX, y agradecerle también, como no, su participación. Muchas gracias, Emilio. Un placer estar aquí de nuevo en otra jornada más. Ya son unas cuantas las que llevamos a título informativo para vuestros asociados y nuestros asociados, y en este caso también para Metrae. Y es abierta a todo el mundo. Entiendo bueno, que seguro que se conecta alguien más de fuera de nuestras organizaciones. Simplemente agradecer a Ecoembes esa disponibilidad que siempre tiene con nosotros para, pues bueno, para informarnos, ¿no? de un asunto que pues está generando incertidumbre, sobre todo lo que es la implementación de la nueva regulación a nivel comunitario. Y bueno, pues esperamos que podamos, algunas de las dudas que tienen nuestros socios, pues que puedan ser resueltas. No mucho más, simplemente pues comentar que para vuestra información, pues bueno, se están recibiendo cartas por parte de la Administración del Ministerio de Transición Ecológica, poco avisando a los operadores de que se pongan al día en cuanto a la gestión de envases y residuos de envase, ¿no? Todo lo que conlleva, tanto a nivel de gestión, a nivel de alta en el registro oficial, a nivel de alta en el scrap correspondiente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues no estaría de más, a pesar de que llevamos con estos webinars desde 2023, que Emilio lo sabe bien, informando, no está de más volver otra vez a informar, ¿no? De aspectos generales, pero que hay gente pues, que lo agradecería. Sin más, pues yo creo que doy la palabra a Karen para que comience, que es lo importante. Muchas gracias. Gracias Luis, gracias Emilio, gracias a todos por participar hoy con nosotros de esta sesión informativa. Como bien lo han dicho, es importante identificar en cada sector la cadena de valor, los responsables, los sujetos obligados en cada punto de esta cadena de valor, de esta cadena logística. Y en el sector hortofrutícola sabemos que no es diferente a otros sectores con los que ya trabajamos. Muy bien hablábamos de las importaciones, de las exportaciones, de los que intervienen dentro de la cadena en cuanto a transporte, los usuarios finales, los comercios. Cada quien tiene una responsabilidad y cada quien tiene que conocerla
como es debido de acuerdo a si es un productor de producto, como lo define el Real Decreto o no. Eh, es importante también, lo decía Luis, el 2025 es una fecha clave, a pesar de que ya llevamos con el Real Decreto desde 2023 implementando, comunicando, informando. Hemos llegado a un aprendizaje diferente en 2024 y 2025, porque todavía teníamos muchas dudas que se fueron aclarando por parte de la Administración, por parte del Ministerio y por parte de los mismos scraps en colaboración con todas las empresas. ¿Por qué? Porque era una normativa que aterrizaba definiciones más amplias, y ampliaba la cadena de valor a la última puesta en el mercado de los envases domésticos, que son conocidos como envases de servicio y afectan mucho al sector también. Y también es un año clave porque entra en vigor o entra ya definitivamente la responsabilidad ampliada del productor sobre envases comerciales y envases industriales, que a la fecha se informaban a través de la sede electrónica del Ministerio, pero no contribuían al scrap. Y este ha sido un año de recordar a todos los productores de esa obligación. Sabemos que todos los asociados están muy bien informados, pero sabemos que siempre es bueno un recordatorio y siempre es bueno una ampliación del conocimiento o un debate acerca de por qué las interpretaciones dentro de este marco son importantes para resolver muchas dudas del sector y casuísticas propias del sector. Así que voy a empezar a compartir la presentación. Voy a hacer pues algunos paréntesis para hablar propiamente del sector con el que ya estamos trabajando unos meses y años en general. Y pues, como dicen, al final recibiremos las preguntas que ustedes nos hagan para ampliar ese conocimiento, ese cumplimiento que necesitan y cómo repercute también el cambio normativo, el nuevo reglamento europeo de cara al sector. Entonces, voy a compartir la presentación y empezar la jornada. Eh, Me confirman Marian, que estamos en la presentación. Sí, Sí, está vale. ok. Pues muy bien. Muy bien, partimos siempre de lo urgente, como decimos nosotros en nuestras campañas informativas y de captación a las empresas que aún no cumplen con el reglamento. Partimos del urgente, que es el Real Decreto 1055/22. Como decían, está en vigor actualmente, está en evolución en base al nuevo reglamento europeo, pero es lo urgente porque bien han señalado ya se están recibiendo muchos de ustedes notificaciones del ministerio y estas notificaciones te dan un plazo. Es mejor no esperar las notificaciones del ministerio porque los plazos son cortos y el trámite que se tiene que hacer ya de cara a fin de año puede ser que no nos ayude y no nos deje cumplir con esos plazos. Hemos visto notificaciones, como dicen, de diferentes tipos porque no se ha actualizado el registro de productores con el scrap al que se pertenece, porque no se ha hecho la declaración ya en el ministerio, aunque sí se haya hecho en el scrap. Entonces, son distintas obligaciones que se tienen que cumplir en paralelo, que siempre es bueno saberlas y que no solamente se hacen o a través del scrap, como algunos piensan, o a través de la sede electrónica del ministerio. Entonces, vamos a ampliar todas esas obligaciones que entiendo ya las conocen, pero vamos a puntualizarlas para que sepan cuál es el paso a seguir cuando uno quiere cumplir o uno va a cumplir con el Real Decreto 1055/2022 y luego vamos a ir al matiz que tiene de cara al cambio normativo ya y los nuevos sujetos obligados dentro de toda la cadena de valor ya del envase más que del producto envasado. Entonces, partimos de un marco legal que es el que ya conocemos, de la Ley 7/2022, donde nace la responsabilidad ampliada de productores, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, y también, bueno, ahora mismo de la Directiva 2019/904 de plásticos de un solo uso y del Reglamento Europeo vigente. Esto no ha cambiado.
todavía no tenemos un nuevo Real Decreto 1055/2022, que esperamos actualización dentro del siguiente año, para también aterrizar un poco lo que tenemos ya establecido en el nuevo reglamento europeo. El objetivo, como ya sabemos, es mantener una economía circular dentro del sector de los envases. Sabemos que hay RAP para diferentes productos, pero acá nos centramos en envases de producto. Y para cerrar el círculo y generar una economía circular del envase, pues lo que tenemos es que aumentar ese porcentaje de material reciclado que tiene un objetivo tan ambicioso para 2035 en toda la Unión Europea. Entonces, ¿cuál es el ámbito de aplicación? Y esto es importante saberlo porque hablábamos de importaciones y exportaciones. El ámbito de aplicación es todos los envases, cualquier envase puesto en el mercado español en el año en curso. Eso es lo que vamos a trabajar. Muchas veces cuando hablamos con una empresa hortofrutícola, porque vamos desde el comercio hasta las empresas importadoras, hasta las empresas exportadoras, nos preguntan, ¿qué pasa si yo lo que hago es exportar el producto? Pues lo que se exporta no se tiene que declarar en España, tendrá que cumplir la normativa vigente en el país de destino. Esto quiere decir que de cara al siguiente año, con el nuevo reglamento europeo, mantendrán las mismas obligaciones, pero en ese país de destino. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el reglamento europeo es aterrizar un poco el concepto de responsabilidad ampliada de productor y registro de productor. Es decir, que cada país va a tener un registro de productor y van a tener que estar adheridos a una SCRAP, como lo es Ecoembes, pero dentro de ese país de destino. Entonces, ¿qué es lo que se declara dentro de España o qué obligación se cumple dentro de España? Todos los envases puestos en el mercado nacional, nada que salga fuera del mercado nacional. Por eso es tan importante también, y lo vamos a ver en las próximas diapositivas, que también se incluyan las importaciones. Así como es obligación de declarar en país destino cuando sale de España, es obligación declarar en país destino cuando el producto entra a España. El material, si no se cumple la empresa extranjera con tener un representante autorizado dentro del territorio nacional, es el importador quien asume esa obligación subsidiaria. Y por eso es tan importante entender las definiciones para saber en qué estoy obligado y a qué SCRAP tengo que adherirme y cómo tengo que hacer el registro de productores. El registro de productores se tiene que hacer correctamente, porque si no clasifico bien el envase que yo voy a declarar, luego voy a tener que generar otro registro de productores para esa tipología de envases, porque el registro de productores te limita a esa inscripción inicial. Lo vamos a ver más adelante cómo se hace, pero bueno, las definiciones para mí y partir de definiciones siempre es muy importante porque sabemos ya qué es lo que abarca un envase y lo que decía, el Real Decreto amplía la definición de envase pues para poder incluir todo lo que se genera como residuo que va acompañando un producto. Entonces, como ven, ahora es un material de cualquier naturaleza, de cualquier tipo, que se utiliza para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar el producto. Desde la materia prima hasta productos terminados. Cualquier envase que acompañe materia prima, como llamamos envase de producción primaria, al producto no transformado, también es envase. ¿Qué quiere decir? Que sirva para distribuir y presentar. Pues que aquí incluimos cajas de distribución, palets, flejes, etiquetas, mallas, todo lo que sirva para transportar, proteger y presentar el producto es un envase. Nos ha pasado porque tenemos empresas nuevas, empresas del sector, que nos comentan, no, yo no tengo envases, pero cuando les explicamos que la fruta tiene una etiqueta, tiene una malla para transportar, va en una caja, entienden que no necesariamente tiene que ser un envase como los que vemos de leche, de embutidos, sino que cualquier elemento que acompañe al producto que se comercializa se considera envase. Y depende de dónde pase a su condición de residuo para darle la tipología adecuada. Con esto me refiero que un envase que tiene como destino un consumidor final, que lo vamos a adquirir cualquiera de nosotros en el supermercado, en
en una tienda de alimentación, cualquier producto que llegue a nosotros vía online, e-commerce, es un producto doméstico porque va a pasar a su condición de residuo en nuestras manos y va a ir a los contenedores de a pie, a los contenedores que gestiona Ecoembes, que son los amarillos y azules, y al verde, que son los que gestiona Ecovidrio. Un envase comercial que entró la RAP en vigor este año, un envase comercial es aquel que pasa a su condición de residuo en la actividad comercial, es decir, está destinado al uso y consumo propia del ejercicio de esa actividad. Cuando hablamos de envases de distribución, de cajas, de palets que van destinados a la actividad comercial, a comercios, oficinas, hospitales, hostelería en general, residencias, hablamos de un envase comercial, porque ese envase no va a llegar a consumidor final. Independientemente que sea primario, como lo que vemos en la primera imagen que contienen el producto, o sean secundarios, que agrupen varios elementos primarios. Y el envase industrial, que también suele haber en este sector, es aquel que pasa su condición de residuo en el sector industrial. Quiere decir que va a, cuyo destino son las actividades económicas de las industrias, explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales o acuícolas. Cuando el producto hortofrutícola va a la industria, va a sufrir un proceso, una transformación para ser otro producto, pues lo que contiene o distribuye esa materia prima es envase industrial. Y también tenemos una definición adicional este año, que es el envase de servicio. Esos envases de llenado en punto de venta, que son también domésticos porque van a ir a un consumidor final, pero que no vienen por producto. Llegan a un comercio vacíos y son llenados en ese punto de venta con producto y entregados al consumidor final. Vemos en el sector hortofrutícola que tenemos muchos envases de servicio en los puntos de venta. Son aquellas bolsas, bandejas, cristales, todo lo que sirva para entregar este producto al consumidor final son también envases domésticos categorizados como envases de servicio. Ahora vamos a ver la casuística de estos envases más adelante en la presentación. Y bueno, hay otra clasificación dentro del Real Decreto, que es lo que les comentaba, primario, que está diseñado para constituir en el punto de venta la unidad de producto; el secundario, que es el que agrupa a diferentes envases primarios o a más de un envase primario; y el terciario, que es el que agrupa a los envases secundarios. Nos sirven para identificar el destino, en muchos casos sí, pero no deja de ser importante saber que un envase primario también puede ser comercial o industrial, porque puede llegar y pasar a su condición de residuo en la industria o en los comercios. Depende de el tipo de envase que sea. Si es un envase que contiene materia prima y es primario, pero va a ir a la industria, es un envase industrial. ¿Por qué es importante diferenciarlos? Como les decía, porque sabiendo la tipología de envase voy a saber qué gestión tiene que llevar ese residuo de envase y cuál va a ser la tarifa y el scrap al que me voy a adherir. Van de la mano. Pues otras definiciones que son importantes porque lo vemos en el día a día, que son confusas para algunos productores de producto, es justamente esa definición de productor de producto, cuando yo no soy un productor propiamente dicho, sino soy un envasador. Entonces, un productor son todos los envasadores o agentes económicos dedicados a la importación o adquisición de productos de otros países miembros de la Unión Europea. Es decir, que todo el envase, todos los envasadores y todo el envase que se ponga en mercado nacional a través de una empresa lo convierte en un productor de producto y tiene la obligación de las obligaciones que vamos a ver más adelante de cumplir con la RAP de esos envases. Pues el envasador, en el caso del envase de servicio, hoy por hoy con el Real Decreto, el envasador o el sujeto obligado es el titular del comercio que suministre o entregue los envases de servicio, con la posibilidad de delegar esa responsabilidad en su proveedor o fabricante de envases. Y los envases de venta a distancia, que también han proliferado mucho en los últimos años, son responsabilidad del titular del comercio responsable de esa venta a distancia.
Los fabricantes ya son los agentes económicos dedicados a la fabricación tanto de envases vacíos como de producto envasado. En el nuevo reglamento europeo vamos a ver se le va a dar mucha importancia al fabricante de envase vacío, de acuerdo a 3 tipologías importantes que vamos a ver más adelante. Y bueno, la puesta en el mercado, que es un término tan importante, es la primera comercialización de manera profesional de un producto en territorio español. Entonces, lo que define la obligación de un productor de producto es la puesta en el mercado, es la primera comercialización. ¿Por qué? Porque sabemos que la cadena de distribución puede ser larga o puede ser diferente en cada uno de los productos comercializados. Entonces, la responsabilidad siempre va a partir o siempre va a ser del primero que hace el que hace la primera comercialización, independientemente, ya lo digo, de la cadena de distribución que tenga. Es decir, que la normativa traslada la obligación al primer productor y sigue un principio básico de la gestión de residuos, que es quien contamina paga. Así que todas las responsabilidades son trasladadas al primero que comercializa producto en España. Y como para hacer una comparativa de esas obligaciones, porque también genera mucha confusión y lo hemos visto mucho incluso en este año, a pesar de que ya hemos pasado por el momento de qué es el impuesto al plástico y qué es la tasa de contribución al scrap, pues siempre es bueno diferenciar que el impuesto al plástico es un impuesto, grava la fabricación de envases de plástico. Es por eso que penaliza el uso de plástico virgen, porque lo que busca este impuesto es evitar la generación o el uso de plástico virgen en envases y no, a diferencia de lo que se paga a través de un scrap, va a agencia tributaria y no se utiliza, no es un coste que repercuta en la gestión del residuo. Luego tenemos la obligación de inscribirse en el registro de productores del MITER, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. La inscripción es obligatoria, el número de envasador que obtendrán de esa inscripción debe ir obligatoriamente en las facturas emitidas con esos productos. Pero no hay que olvidar que un paso previo para realizar el registro de productores, que genera también notificaciones del Ministerio e incumplimiento, es la adhesión al scrap. Solamente con una adhesión al scrap y que el scrap emita un certificado de adhesión, se puede iniciar el proceso de registro de productores. Hoy por hoy. No hablamos del año pasado, que podías registrarte, o desde 2023 podías registrarte y declarar los envases comerciales sin este certificado de adhesión porque los scraps no estaban constituidos. En 2025 los scraps de envases comerciales ya están constituidos, entonces para nuevas inscripciones es obligatorio, antes de hacer el registro, adherirte a un scrap y obtener ese certificado de adhesión. ¿Qué está pasando con los que aún no lo presentan? Pues también están recibiendo notificaciones para actualizar su registro de productores, y adjuntar ese certificado de adhesión. Nosotros desde Coembes tenemos una guía de cómo hacer esta actualización del registro de productores, que también nos la pueden solicitar vía mail. Entonces, esta responsabilidad, como sabemos, afecta a todos los envases. Una vez inscritos en el registro de productores y en paralelo adheridos a un scrap, lo que hay que hacer anualmente es presentar la declaración de envases, la declaración anual de envases en ambas vías. ¿Por qué en ambas vías? Porque un scrap no deja al cierre de año de enviar informes con las declaraciones realizadas por las empresas adheridas, tanto a la administración pública como al ministerio. Es decir, que son obligaciones paralelas. ¿Qué es lo que tiene Ecoembes también como servicio de valor añadido? Pues la posibilidad de que nos apoderen a partir de enero y que seamos nosotros quienes trasladen la información de la declaración anual de envases. Eso es para evitar la duplicación de trabajo y como nosotros ya tendríamos la data en nuestra plataforma, pues podemos traducirla y declararla también en la sede del ministerio. Hay también obligaciones individuales de productor de producto, que son el marcado de envases, que ya lo conocemos, el marcado de envases domésticos. También, y lo vamos a ver más adelante, cumplir con un plan empresarial de prevención si sobrepaso ciertas toneladas
de envase puesto en el mercado y de forma colectiva pues cumplir con esa responsabilidad ampliada que les comentaba, ¿no? Estar adheridos al scrap, hacer la declaración anual y a partir de esa declaración anual pues van a tener, se les va a repercutir el coste por la gestión de los residuos. Luego lo vamos a ver en el tarifario, pero esta gestión de los residuos y este coste va a depender de los materiales de los envases declarados, básicamente. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que inscribirse en el registro de productores? Ya dijimos cuáles son las obligaciones, pero aquí hablamos del envasador con sede en España, que es, eso creo que es claro para todos, pero si el envasador, como decíamos, está fuera de España y comercializa producto en mercado español, pues la primera obligación que tiene es nombrar un representante autorizado en España que cumpla con esas obligaciones. Si el envasador con sede fuera de España no tiene un representante autorizado en territorio español, pues el adquiriente o importador de ese producto se convierte en el productor de producto como una obligación subsidiaria al no existir una figura de representante autorizado. Hay muchas empresas que los nombran, pero volvemos a que si la empresa extranjera no tiene representante autorizado, quien tiene que hacer la declaración de esos envases que vienen de fuera, tanto comerciales como domésticos, si los hubiera, es el importador. Y hablamos de comerciales desde el palet, las cajas, flejes que contengan o que ayuden a distribuir y proteger ese producto que llega a España. Entonces, esta es la cadena que tenemos ahora de inscripción de producto. Cuando es un envase de servicio, hablamos de los comercios pequeños que ponen envases de servicio, bolsas, tarrinas, envases. Ese es el mismo comercio responsable de las obligaciones de la RAP cumplidas en España. Quiere decir, son los obligados de adherirse a un scrap y inscribirse como productores de producto en el ministerio, además de hacer las declaraciones. ¿Qué pasa con el Real Decreto 1055/2022? Y que también lo vemos desde Coembes porque tenemos estos acuerdos con los fabricantes también. Pueden tener un acuerdo voluntario con el fabricante, importador, adquiriente o distribuidor del envase vacío y es el fabricante quien declara por ellos esos envases. Tenemos nosotros una página web de envases de servicio en donde tenemos un listado de fabricantes que ya están con nosotros adheridos y que tienen acuerdos con muchos de los comercios. Pero si hay algún comercio interesado en cumplir o cerrar el año 2025 cumpliendo con esta obligación a través de un fabricante, tenemos ese listado para que puedan recurrir a ellos. Si no hay un acuerdo voluntario con fabricante, pues será el comercio quien cumpla con la responsabilidad ampliada del productor de esos envases de servicio. Y pasa lo mismo con los envases de producto de comercio online, cuando no hay envasador con sede en España y no hay nombrado un representante autorizado, pues el último obligado será la plataforma de comercio electrónico o el importador. Y cuando hablamos de envase a distancia, que también puede ser el caso de muchos productores, es el envase de transporte de venta a distancia. Si lo facilita una empresa de mensajería o una plataforma electrónica con marca, esos serán los sujetos obligados. Y si lo facilita el comercio, pues el comercio será el sujeto obligado. Hablamos muchas veces de marca de distribución también en el sector. ¿Qué pasa con la marca de distribución o la marca blanca? Y estas preguntas sí nos han surgido muchísimo, incluso dentro de empresas adheridas. Si el envasador se identifica en el envasador va a ser el productor de producto y el sujeto obligado. Si el envasador no se identifica en el envase, la marca de distribución o la marca blanca es el productor. Pasa mucho con las marcas de distribución de todos los supermercados, que actualmente el productor se está identificando en ellos, entonces es el productor quien declara esos envases. Si por algún motivo la marca blanca no quiere que aparezca la razón social del productor dentro del envase, pues es la marca blanca el sujeto obligado. Pasa también con el sector hortofrutícola, lo hemos visto. En las bandejas muchas veces se identifica el productor y muchas veces no, y lo que tiene es una marca de distribución o una marca blanca del supermercado que lo comercializa. Entonces,
para no ir mucho al fondo de las obligaciones como productor de producto, pues eh, se hace el registro de productores dentro de la sede electrónica del ministerio. Aquí también facilitamos mucho el trabajo a nuestras empresas adheridas porque hemos elaborado guías de ayuda para la inscripción en el registro de productores. Adicionalmente, vamos a abrir el plazo para que nos apoderen y hagamos la inscripción por los que aún no están inscritos, porque los que son nuevos y van a cumplir a partir de este año con la inscripción, tanto la inscripción en el ministerio como el reporte en el ministerio. Entonces tenemos esa ventaja de que podemos hacerlo por ustedes porque ya conocemos el proceso si nos apoderan y se adhieren a nosotros. Todas esas guías y todo ese acompañamiento y esa información se las podemos dar uno a uno. Tienen el buzón de Únete a Coembes, que es nuestro buzón de informativo y de adhesión que les puede servir para este proceso como acompañamiento para todo este proceso. Puede resultar confuso, pero es un esfuerzo inicial y luego, además de que la sede electrónica del ministerio trabaja de la misma forma todos los años, nosotros nos pueden apoderar para hacer este registro por ustedes y también tenemos una plataforma de declaración de envases bastante intuitiva y bastante reforzada que les vamos a enseñar cómo usarla y va a ser muy sencillo en los próximos años. Luego también lo vamos a ver. Acá en la presentación van a tener todo lo que se declara en el registro de productores y también es importante, una vez hagan el registro o si es que ya lo tienen, tener ese número de productor de producto, ese número de envasador que va a ir en las facturas. Mensualmente ahora el ministerio está actualizando a las empresas adheridas en el registro de productores. Es una información pública, ya tenemos la de noviembre actualizada con con las últimas empresas que se han registrado como productor de producto y es importante que esas empresas registradas como productor de producto cumplan con la otra obligación que es adherirse al SCRAP. No esperemos a que nos llegue una notificación del ministerio pidiendo a la actualización del registro por no tener un certificado de adhesión al SCRAP. Los plazos, bueno, estos plazos son de cuando tuvimos los periodos retroactivos de declaración, pero los plazos de declaración anuales siempre son los mismos. A través del SCRAP tienen plazo de declarar a año cerrado hasta 28 de febrero del año siguiente y en el Ministerio para la Transición Ecológica tienen plazo de declarar hasta el 31 de marzo del 2026. ¿Hay posibilidades que el ministerio dé más plazo para la declaración? Sí, pero por experiencia les decimos que es mejor hacer la declaración con mucho tiempo antes porque luego los servicios de ayuda los canales pueden estar más saturados y puede complicarse un poco la declaración. Todavía creo que estamos en tiempo para hacerla antes de finalizar el año y cerrar con una declaración provisional 2025. Van a escuchar a través de los scraps que se habla de declaraciones provisionales en el año en curso, que es la primera declaración que se hace cuando uno se adhiere y luego año cerrado se hace una declaración definitiva. ¿Para qué? Para actualizar o confirmar el número real de envases puestos en el mercado a año cerrado. Pasa lo mismo con el ministerio y recordar que es muy importante hacerla en el scrap antes de 28 de febrero. ¿Por qué? Porque solo así van a estar incluidos en los informes anuales que se presentan, como decía, tanto a la administración pública como al ministerio. Toda la información que se tiene que declarar la van a poder ver en esta presentación y además, como les comentaba, no solamente tenemos el servicio de ayuda, apoderamiento para declarar por ustedes en el ministerio, sino también que tenemos unas guías bastante claras, bastante didácticas que les pueden ayudar con este registro y con esta declaración. Bueno, un poquito para hablar de las obligaciones individuales, porque es que no las podemos separar de las obligaciones colectivas. Es el marcado obligatorio de envases. El año pasado hubo mucha controversia con cómo se tenía que hacer este marcado en los envases domésticos, si era necesario, si yo tenía un stock
y a partir del 1 de enero del 2025 que iba a pasar. Pues bueno, ya estamos en 2025 y creo que todos llegaron en tiempo, todos los que ponen envases domésticos en el mercado, de colocar estos símbolos en sus envases. Esta obligación es para envases domésticos. Tienes que poner a qué contenedor va a ir el envase cuando pase a su condición de residuo. También otro marcado obligatorio es si el envase reutilizable que esté adherido o que tenga un sistema de depósito, devolución y retorno que certifique que ese envase es reutilizable y tiene diferentes ciclos de vida. Y también en envases compostables no deben llevar inscripciones como no abandonar en el entorno. ¿Qué pasa con el nuevo reglamento europeo? Pues en 18 meses, 36 meses desde entrada en 18 meses desde entrada en vigor de la responsabilidad ampliada de productores de los envases, pues lo que se busca es unificar el marcado de envases en toda la Unión Europea, que también nos venían diciendo muchísimo que son productores no solamente dentro de España, sino que tienen producto de exportación y que llevan los productos muchos símbolos a la fecha. Pues en una nota aclaratoria del Ministerio ya tenemos que los envases domésticos pueden tener QRs con toda la información para evitar la aglomeración dentro del envase. Y también sabemos que dentro de 18 meses, a partir de la entrada en vigor de la RAP, pues se va a unificar ese marcado de envases y los colores de los contenedores en toda la Unión Europea. El marcado que se vuelve voluntario es el símbolo acreditativo del scrap, la cantidad de material reciclado, el material del que está compuesto el envase por ahora es voluntario y la reciclabilidad del envase también por ahora es voluntario. Bueno, luego hablamos de la importancia del ecodiseño en las tarifas que establecen los scraps. Actualmente Ecoembes tiene un sistema de bonificación y penalización que se llama ecomodulación para ciertos atributos y ciertos materiales de envases. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la reciclabilidad de esos envases, de acuerdo también al Real Decreto, tenemos que tarifar de forma diferente algunos diseños. Y también está la obligación de presentar un plan empresarial de prevención si se pasa de ciertas toneladas de material puesto en el mercado, que también tenemos una guía y un plan de prevención propio dentro de Coembes, que si están interesados les podemos informar a partir o en ese buzón que ya tienen en el chat. Esas son las responsabilidades ampliadas de productor. Como decía al inicio, no podemos separarlas y pensar que solamente vamos a ir con una declaración. Ya nos volvemos sujetos obligados cuando somos productores de producto. Hay que cumplir con esas declaraciones anuales de envase, pero hay que hacerlas también de forma correcta. ¿Cómo las hacemos de forma correcta? Pues sabiendo en dónde termina y empieza la obligación de cada uno de los actores dentro de esa cadena de valor. Entonces, es importante identificar al productor de producto, en resumen, como cualquier agente económico que pone un envase adicional o acondiciona con un envase adicional a un producto para hacer una apuesta en el mercado. Y esto pasa mucho en el sector logístico. Se reacondiciona productos, se ponen envases adicionales y esos envases adicionales no vienen del productor inicial. Independientemente de los envases de venta o los envases primarios, todos los envases que se incluyen dentro de la cadena de distribución tienen que ser declarados y asumidos por cada actor de la cadena de distribución. Tenemos obligaciones colectivas también como scrap, la financiación de la gestión del residuo. Es importante que sepan que las tasas o los precios de servicio que se pagan al scrap por los materiales de envases que ponen en el mercado son para financiar la gestión de los mismos. Tenemos también un portal de transparencia, una página web, un portal de transparencia en donde explicamos cuáles son los fines de cada una de los pagos que se hacen al scrap y cómo se hace la definición de las tarifas del scrap año tras año. Nosotros somos en realidad el nexo o el intermediario entre los productores
y la administración pública. No, las empresas a través de nosotros pagan lo que antes se llamaba tarifa de punto verde, ahora se llama precio de servicio, para financiar toda la gestión de residuos desde la puesta de contenedores, recogida, selección y traslado para el correcto reciclaje de esos envases. No quería terminar, esta parte del Real Decreto sin hablar de los envases de servicio, que son muy importantes dentro también de el nuevo reglamento y el Real Decreto 1055/2022. Se va a poner mucho foco, no solamente ya lo tenemos puesto dentro del Real Decreto 1055/2022, sino también en el reglamento, porque son envases que han proliferado mucho después de pandemia. Envases de llevar, envases de poner en los puntos de venta. Pueden ser bandejas, bolsas, film, plástico, vasos, tarrinas, cajas de pizza. Tenemos diferentes tipos de envases de servicio. Actualmente, como les decías, son obligación de el comercio que los pone en el mercado. Pero a partir del 2026, lo que dice el nuevo reglamento europeo es que hay 3 tipologías de envase que pasan a ser obligación del fabricante de envase vacío, fabricante o importador del envase vacío. ¿Cuáles son estas 3 tipologías de envase en las que pone tanto foco el nuevo reglamento europeo? Pues son los envases de servicio, que son los de llenado en punto de venta, los envases de producción primaria, que son los que contienen producto no transformado, materia prima, que son los que se utilizan para el sector hortofrutícola, y los envases de transporte, que sean los envases que se utilizan para la distribución, transporte de producto y también para el comercio online. ¿Qué pasa con esas 3 tipologías de envase? De cara al siguiente año, al 2026, con el nuevo reglamento europeo, serían obligación, la RAP sería la obligación del fabricante de esos envases vacíos, con 2 excepciones. Las excepciones serían que el envase sea encargado con marca y que el envase sea vendido a una microempresa. De hecho, el que sea vendido a una microempresa es una excepción a que tenga marca. ¿Qué quiero decir con eso? Todos los envases que los fabricantes comercialicen a microempresas van a ser obligación suya. Y todos los envases que los comercios manden a hacer con marca van a ser obligación del comercio. Ha sido muy difícil llegar a los fabricantes también a hablar con ellos de esta obligación, pero nos parece muy coherente trasladar la obligación desde el Parlamento Europeo, trasladar la obligación a los fabricantes que tienen de primera mano toda la información de ese envase. Ya aquí hablamos de fichas técnicas que son necesarias para hacer declaraciones, porque es importante conocer el material de los mismos, el peso, si tiene color, el porcentaje de material reciclado. Entonces, es un cambio que va a haber de cara al siguiente año en cuanto a los envases de servicio y a los envases de producción primaria y a los envases de transporte, porque todavía estamos dentro de un paréntesis entre una normativa y entre el Real Decreto 1055/2022 y el nuevo reglamento europeo, porque son diferentes actores dentro de la cadena de valor que tenemos que mantener no solamente informados, sino identificados para entender y conocer la trazabilidad de estos envases. Por eso, en materia de envases, nosotros con la experiencia que tenemos queremos hacer ese acompañamiento a todas las empresas de cara a los próximos pasos para adaptarnos al nuevo reglamento europeo. Pero empezábamos por lo que es urgente, que no olvidemos que es urgente porque es una obligación que tienen actualmente de cumplir con la RAP para todos los envases en 2025, tanto comerciales como domésticos, y evitar notificaciones del ministerio. Que la responsabilidad puede cambiar de manos es totalmente cierto, pero hasta que el ministerio no aplique ese cambio y no entremos en la fecha establecida, 12 de agosto de 2026, vamos a mantener esas obligaciones. ¿Qué vamos a hacer desde Coembes? Pues acompañarlos a cumplir esas obligaciones y hablarles de los próximos pasos de cara a 2026. Vamos a cerrar el 2025
también ayudando a cerrar esas notificaciones con el ministerio. Directamente ya estamos recibiendo muchas consultas de los comercios y de las empresas adheridas y clientes potenciales de esas notificaciones. Entonces, queremos ayudarlos a cumplir con lo que es ahora mismo urgente y acompañarlos para la transición de lo que se viene del cambio normativo y del cambio de sujetos obligados. Actualmente, si ponen envases de servicio, que ya son materia de este Real Decreto, si ponen envases de servicio, cada comercio tiene que declararlos. Si ustedes prefieren o si los comercios prefieren ubicar un fabricante, un distribuidor de envases que cumpla con esta obligación por ustedes, pues pónganse también en contacto con nosotros y les vamos a dar ese listado de fabricantes que pueden cumplir por ustedes. Em, Las fechas, pues las fechas para el registro de productores, como decíamos, se inició toda esta obligación en 2023 y en 2025 empezábamos tanto con las obligaciones de marcados como con las obligaciones de cumplir con la RAP de envases comerciales e industriales. Sabemos que desde donde están reciben mucha información, han tenido muchos webinars sobre implementación del Real Decreto, pero lo que queremos más allá de brindar más información y que caiga en saco roto es ofrecerles ese acompañamiento y ese buzón en donde nos pueden hacer consultas y mandar casuísticas de cada una de sus empresas, de cada uno de los puntos en donde están dentro de la cadena de valor para poder ayudarlos directamente. Ahora, voy a dejar de compartir esta presentación que ya he terminado. Por nuestra parte, vamos a también compartirles nuestros precios, cómo se realiza la adhesión al scrap, cuáles son los próximos pasos, qué es lo que tienen que hacer. Tenemos ya los mails y las guías necesarias para ayudarlos a cumplir con ese paso a paso. Los precios que tenemos van en función del material, como les decía. Se los vamos a enviar a quien nos lo solicite, tanto de domésticos como comerciales. En el caso de envases comerciales tenemos un modelo de financiación de la gestión de ese residuo diferente. Es decir, tenemos dos tarifas, una tarifa regular para todos los productores y una tarifa a coste cero para los productores que comercialicen directamente a un poseedor final con acuerdo con nosotros. Tenemos un listado de poseedores finales que son grandes superficies que por acuerdo con nosotros, pues ya le brindan al productor esa tarifa coste cero. Se los explicamos al buzón directamente a cada uno de ustedes y si tienen alguna pregunta en este punto, pues por mi parte, Emilio, creo que eso sería. Muchas gracias, Karen, por la explicación, ¿no? Dentro de la complejidad que tienen las normas y sobre todo el solapamiento, ¿no? de las normas nacionales y europeas. Pues bueno, ha sido muy clarificador. Agradecerte esa claridad en la exposición. Abrimos ahora un turno de preguntas y respuestas. Amparo Bosca nos pregunta la bolsa en la que los comercios entregan la compra a los clientes, ya sea de plástico o papel, si lleva impreso el logo del comercio, ¿es responsabilidad del comercio o del fabricante de la bolsa? Teniendo en cuenta que la mayoría de comercios son microempresas. A día de hoy, la responsabilidad es del comercio. Existe la posibilidad de delegarlo en el fabricante a día de hoy. Esto va a cambiar en 2026 y va a ser responsabilidad del fabricante. Sí que es verdad que aquí es donde queremos hacer esa conexión entre lo urgente, lo que tienen que cumplir hoy por hoy, con lo que tendrá que ser el siguiente año. Así que lo urgente es que el comercio declare lo que está poniendo en el mercado hoy por hoy o defina un fabricante que pueda cumplir con esa obligación y de cara al siguiente año acompañarla para hacer esa transición en el momento en que tenga que dejarla de declarar y dejarlo todo en manos del fabricante. Si puedes, nos escribes un mail a únete a Coembes y te direccionamos con cada uno de los pasos que puedes cumplir para estar exenta de cualquier notificación del ministerio. Pero Caeta Fresh
nos pregunta, somos una cooperativa agrícola que exporta a toda Europa. Cuando entre en vigor el nuevo Real Decreto, ¿tendré que adherirme a una veintena de scraps, tanto como países a los que exporte? A los países de la Unión Europea, sí, sí. A cada scrap dentro de cada país. Nosotros ahora tenemos un servicio que se llama el European Desk, que estamos trabajando ya con Francia y Portugal para hacer los trámites por ustedes, por nuestras empresas adheridas en esos dos países. Esperamos ampliarlo también en los próximos años, pero en lo que podamos ayudar a nuestras empresas adheridas vamos a ir de la mano, sobre todo para que entiendan que las obligaciones que tienen en España van a ser las mismas que tengan en cada país y eso les va a ayudar también como formación a hacer las cosas más fácil, a que la declaración sea más sencilla, a trasladar información como un formato de forma más sencilla. Entonces tenemos todo eso planeado como estrategia de los próximos meses y años. Otra pregunta, ¿flejes, cartoneras y etiquetas se declaran? ¿Qué tipo de envases son, domésticos o comerciales? Los flejes y cantoneras se declaran, son envases, suelen ser comerciales porque son ya parte del envase de distribución y no llegan a un consumidor final. Es decir, llegan al comercio o llegan al centro logístico y ahí es donde pasan a su condición de residuo. Bien, hay una mano levantada, pero si puede hacer por favor la pregunta por el chat. Sí, ya está aquí. Monse Navarro, cooperativa que vende fruta, peras, melocotones a mercado nacional con envase tipo palot de madera. Palot es grande, muy grande, ¿vale? Es este que va como a granel todo del producto. Ujú. Mm, la pregunta es los envases de nuestra propiedad con vida útil de más de 20 años. Entiendo que está hablando de envases reutilizables. La pregunta es si las tiene que declarar a través del scrap. Sí, Vale, pues también del Real Decreto 1055/2022 existe la obligación de que si un envase es reutilizable estar adheridos a un sistema de depósito, devolución y retorno. Entiendo que es un envase comercial. Existen ya en España sistemas de depósito, devolución y retorno. Nosotros no lo tenemos, nosotros gestionamos envases de un solo uso, pero sí que es cierto que hay que certificar de alguna forma que ese envase, uno, tiene las propiedades para hacer más de un ciclo para tener más de un ciclo de vida y cuántos ciclos de vida puede tener dentro de la misma, para el mismo uso y dentro de la misma cadena de valor. Entonces, no se tienen que declarar como un solo uso si no lo son, pero sí que hay que certificar que son reutilizables. y yo aquí que quizás pueda ayudar a Monse. Nosotros como sector hemos desarrollado varias certificaciones y incluso un código QR sectorial que va a ayudar a todas estas obligaciones. Se llama EcoBooks, nuestra certificación, y efectivamente, como dice Karen, existe la obligación de acreditar mediante una norma UNE, que es la 13.431, la reutilización, y esto lo hace una certificación sectorial que se llama EcoBooks. Y además existe una obligación generar esa trazabilidad y ese movimiento de envases mediante un SDDR. Efectivamente, ahí hay que ese sistema tenerlo documentado, ¿no? El SDR existe obligación de documentarlo y al final ese envase tiene un final de vida útil, aunque sea reutilizable, al final se convierte en residuo y por lo tanto tiene que estar adherido a un scrap sí o sí. Emilio, Sí. antes de que continúes con las preguntas, creo que deberíamos comentar, porque no se ha hablado en todo momento Karen de envases Ujú. domésticos y comerciales, que entiendo que porque ellos se han constituido en scrap de toda la Mm. vida de domésticos y recientemente de comerciales, pero hay que tener en cuenta que también el Real Decreto entra en vigor para los envases industriales que están en las propias explotaciones, ¿no? O en las propias Correcto. industrias. Ahí también, por otros webinars que ya hemos hecho, Ecoembes no es scrap de envase industrial, pero sí que tiene acuerdos, por lo que creo recordar, con scrap de industriales, con lo cual, bueno, que
una empresa que esté asociado o un productor de producto que esté asociado con sus productos o con sus envases domésticos y comerciales a Ecoembes, también Ecoembes le puede tramitar toda la gestión de los envases industriales. Creo Correcto. que había que Bueno, ponerlo también. esto es lo que llaman ellos ventanilla única. Karen, explícanos. Sí. Sí, nosotros tenemos acuerdos con diferentes scraps de envases industriales a través del contrato que ya tienen firmado con nosotros para domésticos y o comerciales, se genera una adenda para que tengan esa ventanilla única, esa posibilidad de gestionar a través de nosotros las tres tipologías de envase. Tenemos un listado de scraps con los que tenemos acuerdos. Trabajamos de la mano de Cartón Circular, en Valora, también con su sistema de depósito, devolución y retorno, y pueden solicitarlo también a través del buzón de Únete a Coembes, porque sí que es importante que nosotros tengamos toda la información también de esos envases industriales dentro de nuestra plataforma para poder hacer el traslado de información al ministerio. Entonces sí que está la posibilidad, nosotros mismos les generamos el enlace para que ustedes decidan con qué scrap de envases industriales quisieran trabajar a través de nosotros. Es diferente con cada uno de ellos, cada uno tiene diferentes precios y eh, diferentes puntos de acción, pero nosotros les damos toda la información también a través de ese mismo buzón para que puedan cumplir con todas las obligaciones y con las tres tipologías. Y sí, es verdad que nosotros directamente solo gestionamos comerciales y domésticos, pero no cerramos la posibilidad y la ventanilla a los envases industriales. Muy bien, gracias. Juan Carlos Moy pregunta, ¿una sociedad que gestiona un mercado municipal adquiere de un fabricante bolsas reutilizables de plástico o rafia con la imagen corporativa del mercado y se las vende a los comerciantes del mercado que las deseen adquirir para a su vez entregar a sus clientes cuando adquieren el producto? ¿La empresa gestora del mercado debe registrarse? Aquí hay una opción, que la empresa que compra sí, funcione actualmente como un proveedor de envase de servicio. Entonces, podría hacer la adhesión al scrap y declarar los envases de servicio y hacer la transición a siguiente año y esos envases de servicio ya los tendría que declarar el fabricante. Entiendo que si tienen marca y no son microempresa, podrían mantener esa calidad de proveedor de envases de servicio y mantener la declaración ustedes. Aclarado. Productor que forma parte de una OPFH, que es quien comercializa la fruta. ¿Quién tiene que hacer la declaración? ¿El productor o la OPFH? El, Aquí no hablamos de sociedades, entonces ya no existe forma de que un tercero declare por una empresa productora. Antes lo podía hacer la asociación, antes lo podía hacer como grupo empresarial una de las empresas comercializadoras, pero ahora la trazabilidad que pide el Real Decreto y el Ministerio obliga a que cada una de las sociedades, es decir, que cada una de las razones sociales con CIF propio, declare lo que comercializa, porque va a tener que poner toda esa información en factura. Perfecto, pues muchas gracias. Estamos en hora, son las 10 y les invitamos a todos los participantes. En estos momentos somos 97 conectados a que esas dudas que puedan tener o si quieren ampliar o tenerla más clara, Ecoembes nos brinda este correo electrónico de consultas, donde también pueden pedir la presentación que hemos tenido hoy para que se les envíe. Y bueno, agradecer de nuevo a Ecoembes esta exposición que nos han hecho y a esta colaboración que mantenemos durante años con FEPEX. Luis, también nos brindamos a cualquier duda que tengáis como sector a aclararos lo que necesitéis. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Placer mutuo. Hasta luego. Que Hasta Gracias. luego, tengáis buen día. Buen gracias. Buen día. día.